Buenas noches, estimado público. Les quiero presentar algunos tips, cómo se debe planificar. Eh, las empresas están acostumbradas, o las organizaciones, para formular un plan, se van directamente a la parte metodológica. Pero, en primer lugar, para hacer un plan estratégico a mediano o largo plazo, se debe pensar cómo vamos a planificar. Es importante, para hacer el plan ante eso, hacer jornada de trabajo donde todos los gerentes, los subgerentes y personal seleccionado de la organización participen en una mesa de trabajo en reflexionar qué es lo que se quiere planificar y cómo se debe planificar. Pensando de esta manera, se pasa una fase para la formulación del plan estratégico de la organización. Es importante que para planificar o cómo se debe planificar, hay que conocer la realidad tanto interna como externa de la empresa o de la organización, o si vamos a mayor macro del Estado venezolano, cómo funciona internamente en cada uno de los estados, cuál es la realidad que existe en cada uno de ellos. Es más complejo cuando se piensa en este tipo de planificación. ¿Cómo planificar de acuerdo a la realidad de cada estado? ¿Cómo planificar de acuerdo a la realidad de cada organización o de cada empresa? Sea pequeña, mediana o empresa grande. Uno de las fases fundamentales para planificar, hay que pensar en ese diagnóstico situacional. Hacer el análisis situacional de la organización, indagar, conocer cómo es su funcionamiento de una forma general. Y con la participación de todo, hacer lluvias de ideas. ¿Qué está funcionando bien? ¿Qué no funciona bien? ¿Por qué funciona así? Más o menos para posteriormente, una vez que se tenga claro cómo se va a planificar, pensar en la formulación de ese diagnóstico, en ese análisis situacional donde la empresa se involucra en todos los ámbitos gerenciales, porque lógicamente toda empresa tiene una gerencia de finanzas, una gerencia de recursos humanos, una gerencia de producción, una gerencia tecnológica, etc. Donde es importante de que cada gerente con sus recursos humanos vaya haciendo ese diagnóstico. Y se ha presentado en la alta gerencia la realidad de cada uno de estos aspectos gerenciales. Una vez hablado todo este aspecto del diagnóstico o del análisis situacional, va a permitir jerarquizar aquellos objetivos que hay que formular para que la empresa pueda funcionar en cada uno de los ámbitos gerenciales. Esto es lo que le da la fortaleza a la alta gerencia de acuerdo a la realidad de cada ámbito gerencial, para que la alta gerencia pueda diseñar los objetivos cualitativos correspondientes a cada ámbito gerencial, para que pueda diseñar cuál es la estrategia más idónea, más adecuada para que cada ámbito la tome como referencia cuando ya vaya a formular su plan táctico, su plan funcional, que es decir, los programas y proyectos en función de los objetivos cualitativos que espera lograr la organización. Por eso es que cómo planificar significa, en primer lugar, que todo el recurso humano tiene que involucrarse en el proceso de la planificación. Necesariamente
esto va a traer como buenos resultados que todos van a conocer, en primer lugar, la realidad de la empresa. En qué área está fallando más, en qué área funciona mejor, para plantearse posibles soluciones en un plan a mediano plazo de que se pueda lograr un equilibrio de actuación a nivel gerencial. Eso es fundamental. Que toda la gerencia funcione como debe ser. Por eso es que siempre la planificación ha funcionado como un sistema, porque si falla la parte de finanzas, lógicamente va a fallar la parte tecnológica, va a fallar la parte de recursos humanos, etcétera, etcétera. Entonces es importante planificar de esa manera, repito, de que haya jornada de trabajo donde todos participen y puedan conocer la realidad para ensamblar el diagnóstico de la organización o para ensamblar el diagnóstico de la realidad de un país de acuerdo a las necesidades de cada estado. Eso es fundamental. Una vez que se conozca todo esto, va a permitir aplicar el proceso de planificación. ¿Cuál es la metodología más idónea para formular el plan estratégico de la organización que pueda ser factible, eficiente en el corto y mediano plazo en su ejecución? Como siempre hemos hablado, la planificación está llena, perdón, las organizaciones están llenas de incertidumbre, pero la planificación permite en ese pensamiento reflexivo de buscar qué respuesta se le puede dar dependiendo de la complejidad de la incertidumbre que se presenta internamente en la organización. Hay incertidumbres que están en el entorno que va a incidir en el comportamiento interno de la organización. De manera que pensar en planificar dentro de una organización es pensar en desarrollar los objetivos cualitativos, las estrategias, las políticas que hay que cumplir en el mediano y largo plazo para que los objetivos ya específicos que se van a ejecutar en función del desarrollo de meta se puedan lograr. Planificar significa, repito, que hay un equilibrio de participación de todos los gerentes en la toma de decisiones. Una participación, es decir, las tomas de decisiones en este caso tienen que ser compartidas, que todos conozcan que una decisión determinada se toma en función de la reflexión que puede dar cada uno de los gerentes y en función del análisis que se le puede estudiar si va a ser eficiente, por ejemplo, la aplicación de unos objetivos o de unas metas en el mediano plazo que se puedan lograr dentro del desarrollo productivo de la organización. Entonces, planificar significa pensar en los cambios que se pueden lograr dentro de la organización. Planificar significa que el recurso humano esté identificado con la organización, esté identificado con la tecnología, esté identificado con el pensamiento estratégico de la organización. Planificar significa también que ese recurso humano conozca perfectamente cuál es la visión, hacia dónde va la organización, que ese recurso humano tenga claro cuál es la verdadera misión de la organización y que ese recurso humano pueda entender y digerir las políticas que son diseñadas en la alta gerencia. Eso es tomar en cuenta la planificación que va a estar inmersa dentro de la organización. Eso es fundamental. Planificar significa que se van a lograr unas metas en el corto y mediano plazo. Planificar significa pensar cómo ir perfeccionando la tecnología para que el producto sea de mejor calidad. También planificar significa cómo nosotros vamos a dar respuesta al entorno
a una sociedad demandante que quede complacida con el producto que se le está vendiendo. La planificar significa ser más competitivo en el mercado. Una vez que este término, por decirlo así, de planificación esté claro en la mente del trabajador, esté claro en el gerente, en la alta gerencia, va a permitir que la toma de decisiones sean las correctas para lograr un objetivo determinado de la organización. Planificar también significa que desarrollando ciertas metas realistas, factibles, pueda dejar pueda dejar una mayor rentabilidad en un producto final. Porque para lograr un producto significa que todo el proceso gerencial esté involucrado de una manera directa o indirectamente. A veces pensamos que la gerencia de producción es la responsable del producto. No, todos son responsables de que ese producto sea de mejor calidad y de que ese producto pueda llegar en verdad a satisfacer las necesidades de una sociedad demandante y que ese producto sea altamente competitivo. Eso significa pensar en una verdadera planificación para que las actividades que están diseñadas dentro de la organización se puedan lograr en el corto y mediano plazo. Planificar también significa administrar bien el tiempo. Las actividades que se programan o se planifican, vale la redundancia, tienen que lograrse en el tiempo establecido, en cada proyecto. Es decir, una meta, si está diseñada para cumplirse en el primer trimestre, tiene que cumplirse en el primer trimestre. Por eso es que es importante que finanzas, que tiene que ver con la parte financiera, los recursos lleguen a tiempo, el recurso humano que se va a involucrar esté claro que tiene que participar y tiene una responsabilidad que en ese primer trimestre tiene que obtener unos resultados. Por eso es que las organizaciones siempre tienen que pensar en la planificación. Cómo planificar las actividades, cómo planificar las acciones de la organización, cómo planificar que el recurso humano pueda ser más eficiente. Lógicamente, cuando uno dice cómo planificar el recurso humano que sea más eficiente, hay que pensar en programas de capacitación, en programas tecnológicos que puedan preparar el recurso humano a ser más efectivo, más productivo, para la redundancia, con el producto que se está preparando. Por eso es que la pregunta, ¿cómo planificar? Tiene que estar de una manera implícita dentro de la organización. Nada sin planificación se puede lograr. Se puede a lo mejor lograr de una forma inconsciente, pero cuando hay grandes incertidumbres que va a incidir en el logro de esas metas, va a traer como consecuencia de que la organización no va a encontrar cómoda respuesta porque no tiene un proceso de planificación, no tiene una identidad de cómo planificar, pero cuando en la organización está el concepto, por decirlo así, de planificación, siempre está pensando de actuar estratégicamente para el logro de las actividades o para el logro de los objetivos específicos en el tiempo establecido dentro de la organización. De manera que cuando las organizaciones piensan por qué es importante planificar, está pensando, una vez que descubre su actuación, dónde están sus debilidades, dónde están sus fortalezas, dónde están sus oportunidades, o dónde están esas amenazas, va a pensar en, si tiene un plan estratégico, en rediseñar siempre ese plan en función del comportamiento que puede estar latente actualmente o del comportamiento que se da en el entorno.
Está pensando siempre cómo adaptarse a esos cambios que están internamente o externamente. Pero lo importante es que siempre las organizaciones piensan en cómo planificar para tener éxito dentro de la organización. Eso es fundamental. De manera que toda organización, para que pueda lograr sus actividades, tiene que tener muy claro dentro, como filosofía, siempre pensar cómo planificar para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Cuando eso está dentro de la organización, todo el recurso humano, indistintamente del nivel, piensa es en la planificación para la toma de decisiones, porque no hay un modelo único que pueda existir para dar respuesta o para obtener mejora en cuanto a la calidad de un producto o expandir más la empresa. No hay un modelo único. El modelo de la aplicación de la planificación está de acuerdo a la complejidad de la organización y está de acuerdo a lo que requiere la alta gerencia o los que toman decisiones, cómo quiere ser que sea el comportamiento de su organización. Siempre están pensando a lo mejor en la innovación, en los cambios tecnológicos, pero eso trae como consecuencia de que hay que replanificar, hay que entender ese proceso de planificación que va a permitir que las organizaciones siempre se tienen que adaptar a esos cambios. De manera, en síntesis, siempre las organizaciones tienen que tener como eslogan cómo planificar, cómo lograr ciertos cambios en la organización, cómo lograr que la organización sea más eficiente, cómo lograr que el recurso humano tenga una mayor entidad, pensando siempre en la aplicación de la planificación para que puedan lograr el éxito dentro de la organización. Como lo hemos explicado en muchas oportunidades, una organización sin planificación no va a tener éxito. Puede lograr ciertas actividades, puede lograr ciertos beneficios, puede lograr una rentabilidad, pero hay momentos que se puede presentar incertidumbre que no puede controlar, no está preparado para mantenerse en el mercado. Prácticamente sale del mercado porque ha perdido la identidad de los procesos de planificación. Y sin planificación es imposible, repetimos, que la organización pueda tener éxito y que la organización pueda identificarse hacia dónde va. Porque lo importante es que las organizaciones no pierdan ese norte hacia dónde va. Y las organizaciones y las empresas es para mantenerse siempre, son perennes, simplemente se van perfeccionando en el tiempo de acuerdo al grado de exigencia de su entorno. Se va adaptando, se va moldeando y siempre va dando respuesta, pero siempre pensando en los procesos de planificación, de cómo planificar nuevas actividades, cómo planificar un cambio tecnológico, cómo planificar un mejor recurso humano que se adapte a esos cambios tecnológicos, cómo planificar en la participación de expandir su producto hacia otros mercados y cómo mantenerse como empresa competitiva. Eso está en función de un proceso de planificación, de manera que siempre las organizaciones tienen que pensar cómo planificar su organización para la toma de decisiones en el corto, mediano y largo plazo. Espero que estos pequeños tips sirvan de reflexión para pensar siempre que las empresas necesitan pensar en el primer lugar cómo planificar sus actividades, cómo planificar sus acciones, cómo planificar nuevos proyectos que exige la sociedad en el corto, mediano y largo plazo. Muy buenas noches.